Empezamos acá. Vamos a ver si ustedes, cómo estamos de historia. Le levanto, levánteme la mano los que saben algo de esto. Bueno, y solamente la mano los que no tienen ni idea esto porque llegó a Colombia. Levanten la mano. ¿Quién no tiene idea de cómo llegó a Colombia esto y por qué? Porque lo metido en este embeleco según muchos contadores. Ah, todos sí saben por qué, entonces levantan la mano. Ah, bueno, listo. Entonces todos saben. Listo. Entonces, como todos saben, entonces va a ser más fácil la explicación de esto. Vamos entonces a comenzar. Entonces, siempre que los que me conocen saben que yo defiendo mucho la historia, que hay que leer de historia, que la vida, todos tenemos una historia atrás. Recordemos que las empresas, ya como propiamente dichas empresas, empezaron a salir a final del siglo XIX, es decir, año 1800 y algo. ¿Por qué a final de esa época? Porque recordemos también, pues si no recordemos, aquí les contamos, en historia que en el siglo XIX, de año 1800, desde el comienzo de 1800, ese siglo fue lleno de guerras, de guerras de batallas de liberación. Por ejemplo, en este lado del mundo hubo la liberación de Colombia, de Perú, de todos los países de acá de la comunidad andina, los de más abajo. 50 años antes había sido la independencia de Estados Unidos, o sea, estaban en guerra de independencias. 80 años antes habían estado en Europa con la reforma, con la 80 o 100 años antes habían estado con la Revolución Francesa. Entonces, digamos que ya las empresas propiamente dichas empezaban a final del 1800, a los finales. Y en 1900 ya empezaban las empresas a ser grandes, a producir. Pero en Europa arrancó la Primera Guerra Mundial, apenas iniciando la década de 1911, por esos años. Terminó, apenas estaba recuperando de esa guerra tan grande, y luego llegó en el 1929 la recesión de Estados Unidos, la recesión que golpeó a todo el mundo. Y luego en el año 39, 1939, la Segunda Guerra Mundial. Por eso se dice que en realidad es una guerra grande, como de 30 y punta años, con un bache de un tiempo determinado. Y durante esa época, pues era muy complicado hacer empresa, pues estábamos en guerra mundial. Entonces, se habla siempre de que arranca realmente las multinacionales a crecer y a funcionar desde 1950, desde esa década. Puede que existían desde antes, pero fue la época en realidad en la que empezaron a funcionar. Entonces, desde la década de los 50 se inició un crecimiento en el comercio. Ya había, entre comillas, paz en el mundo, aunque estaba dividido en dos, en la parte de la cortina de hierro, pues la parte de Rusia y la parte de Occidente, pues ya había crecimiento internacional en la parte de Occidente. Entonces ya había inversión extranjera directa en compañías y se obligaban a expandir más. O sea, ya la gente de extranjera invertía en compañías de otros países. Entonces, los líderes de la profesión contable en el mundo vieron que lo internacional era un nuevo reto. Ya la contabilidad no iba a ser tan local, iba a ser internacional. Desde 1950 ya veían eso. En 1962, en Nueva York, el AIPA, ¿se recuerdan qué es el AIPA? El AIPA, el Instituto Americano de Contadores Públicos, esa entidad es de 1887, y mano, esa entidad tiene como 150 años. Esa entidad fue la sede del Congreso de Contadores, el Congreso de Contadores. Y ahí empezaron a hablar de contabilidad y la auditoría en economía mundial, no solamente local, sino a nivel mundial. Y en el año 64, el AIPA hizo una publicación que contiene las normas de contabilidad, auditorías y la posición alrededor del mundo. O sea que ya unificaron algunos criterios y empezaron a hablar de la contabilidad alrededor del mundo. Año 1964. Espere que me van acá. Listo. Con la existencia de las multinacionales ya, entonces se presentó la necesidad de comparar estados financieros preparados en diferentes países. Recordemos siempre tengan eso muy claro. La NIF busca eso, que los estados financieros sean comparativos para todo el mundo. Se ve la parte de las compañías multinacionales como una nueva forma de organización orientadas a lo nacional con operaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que aquí en Colombia ya hay Coca-Cola, hay muchas empresas de esas que tienen una contabilidad nacional, pero que tienen que reportar a nivel internacional.
Entonces ya cuando se empezaba a ver eso, una organización local, pero con operaciones internacionales. Y entonces, aquí les cuento la historia, lo que era la IPA. En inglés es The American Institute of Certified Public Accountants, AIPA. eh, ese instituto representa la profesión contable de Estados Unidos. Listo. Con respecto a la elaboración y establecimiento de normas, sirve como defensor ante los órganos legislativos, grupos de interés público y otras organizaciones. O sea, eso es como decía aquí en Colombia, la Junta de Entrada de Contadores, pero eficiente, no como la de acá. Listo. La Fundación de la IPA estableció la contabilidad como una profesión que se distingue por los requisitos educativos rigurosos, altos estándares profesionales y un estricto código de ética profesional y el compromiso de servir al interés público. O sea que esa entidad, digamos que regula la contabilidad en Estados Unidos. Entonces llegamos al año 1972. En el año 1972 aparece el Comité de Normas Internacionales, el IASC. El objetivo del IASC era desarrollar normas de contabilidad a nivel mundial para ser observados en la preparación de estados financieros, promoviendo que fueran aceptados en el mundo. Contadores de Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Francia, Alemania, México está ahí, imagínense, Irlanda, Estados Unidos, crearon en el año 77 la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, en 1977. Y en 1981 empezaron a emitir normas internacionales de contabilidad, la IAS, o sea, la que hay arriba, el Comité de Normas Internacionales. Cuando ustedes vean o escuchen, lean de las NIC, que todavía están vigentes, hay 28 vigentes, son en inglés las famosas IAS, las NIC las emitía esta entidad, la IASC. Esta entidad que hablan de en la época en que estamos. ¿Listo? ¿Qué pasó después? Aquí les voy a leer las que están vigentes son en Colombia. En Colombia creo que hay 28. Esta INI todavía están vigentes en Colombia o en el mundo. Todas estas, que cuando ustedes estudien NIF, las tienen que ver. Todas estas NIF están vigentes. En Colombia, ya en el año 86, ustedes todavía no hayan nacido o tenían contabilidad, empezó el decreto 2160, o sea, fue sacado el decreto 2160, el decreto contable. Tengamos de cuenta, muchachos, que los decretos contables nos dicen cómo llevar la contabilidad, que es un error que tenemos los contadores. Nosotros nos enseñan eso como debe de ser. Cuando yo empecé a estudiar con ese decreto, el 6120. Entonces, el 6120, ese decreto de 1986, que empezó a funcionar como en el año 88, porque lo aplazaron, pero fue decreto de ese año, nos reglamentó la contabilidad mercantil y expiden normas de contabilidad generalmente aceptadas. Ese decreto fue tomado con base en la información financiera emitida en ese momento, o sea, con base a cuál emisión, a cuál, a la de la IASC. Según esa norma internacional, ya Colombia estaba obligando a adecuar su contabilidad a esas normas. Por eso cuando yo estudié, por ejemplo, con ese decreto, nosotros nunca llevábamos plan de cuentas. Siempre nos decían que la contabilidad de transacciones, como debe ser, no cuentas. ¿Listo? Y ese decreto traía estos nuevos capítulos. Disposiciones generales, las normas básicas contables, normas técnicas aplicadas a ingresos, costos y gastos, normas técnicas aplicadas a los activos, normas aplicadas a los pasivos, normas al patrimonio, presentación de estado financiero y revelaciones, y normas técnicas aplicadas a cuentas de orden y disposiciones generales. O sea, que nos decía cómo llevar la contabilidad, nos decía qué era cada cuenta y cómo se llevaba. Eso es lo que hice siempre cada decreto contable en Colombia. Vamos en el 86. ¿Alguna pregunta ahí? No hay preguntas. Miren que entonces ahí ya podemos observar que en realidad nosotros no estábamos tan alejados de una realidad contable internacional, ¿sí? Desde siempre. Entonces continuamos. Vamos al año 86.
En el año 92, aquí nada más como por contarles, aparece la DIAN. La DIAN aunque no tiene nada que ver con esto, pero espero que ustedes sepan que apareció en el año 92 a través del decreto 21 y 17, que se fusionaron dos entidades. La Dirección de Impuestos Nacionales DIN y la Dirección de Aduanas Nacionales DAN. Entonces la DIN-DAN quedó como la DAN, la DIAN, ¿listo? Pues en el año 93 aparece el famoso decreto 2649, en el año 93, que dice, reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios de contabilidad generalmente adoptados en Colombia. Este decreto reemplaza al 2160 y ya este decreto nos dice pues cómo llevar la contabilidad. Y estas definiciones de este 2649 estaban muy cercanas a las NIC, publicadas por la IES. Y la anterior estaban cercanas, estaban más cercanas. O sea, nos estábamos aproximando más al lenguaje de NIF. Pues decimos que el 2649 tiene mucho de NIF, pero como nunca nos enseñaron como se debió haber enseñado, pues nos quedamos muchos como asustados de que eran eso. El decreto 2160 solo duró 5 años, muy poquito. Entonces, por ejemplo, miren, por ejemplo, el 2249 nos dice, en la definición de activo dice, un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluya en la empresa beneficios económicos futuros. Y yo le puedo apostar que el 99% de los contadores que estudiaron con el 2249 no saben esta definición, o sea, nunca la explicaron así, porque pasó otra cosa. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que en el mismo año, ese mismo día por la tarde, sacaron el 2650, o sea, el Plan Único de Cuentas. Y el Plan Único de Cuentas que nos decía unas dinámicas de las cuentas, cómo se debían de manejar. En la mayoría de los casos volvimos a dinámicas como definiciones. Entonces siempre decimos que el gasto siempre es débito, nunca es crédito, porque en el plan de cuentas nunca dice que el gasto es crédito. El ingreso siempre va a ser débito, ingreso, crédito, y así por el estilo. Entonces, eso es lo que yo personalmente digo, pues como yo como Carmelo Tapias, culpo al Plan Único de Cuentas y a la forma de la contabilidad a que seamos tan ignorantes en el tema de las NIF y a muchos nos dé tan duro en este momento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Están muy calladitos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Le han cogido el ritmo? ¿Sí? Listo. Yo hablo muchas bobadas, hablo mucha historia. Listo. Están concentrados, por favor, no estén con el televisor prendido y poniéndome cuidado a mí. Yo no, María, están viendo lo que estoy haciendo acá yo. Entonces, listo. 2249, el año 93. Seguimos. Pongan cuidado acá. En el año 95 aparece la ley 222 de ese año. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien recuerda esa ley que habla? Sin leer, pues. No recuerdan la ley 222 que dice, del 95. En esta ley habla mucho de la parte de los administradores. Es decir, lo que dice acá, nada más algunas partes de estos artículos. Dice, los administradores deberán velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias, velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal. En todos los casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente, o sea, a su asamblea o su junta de socios, toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. ¿Por qué les digo yo esto? Porque la contabilidad es responsabilidad de la administración. Para la contabilidad se contrata un profesional en contable que es un contador público, pero el responsable de la contabilidad es la administración. ¿Listo? ¿Qué más dice esta ley? Por ejemplo, dice, los estados de financiación certificados. Si alguien no sabe qué es un estado de financiación certificado, me levanta la mano. El representante legal y el contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, deberán certificar a aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las informaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y que las mismas sean
tomado fielmente de libros. Eh, ya te voy a dar, ves, para que hables. Espérate un tico que yo, a mí se me habla este coso. Ves, ya puedes hablar. Profe, es que usted me preguntó que si sabíamos, eh, se me olvidó, ¿me puede repetir? Que sabían de la historia o que sabían que era un estadounidense certificado. ¿Cuál de las dos? ¿Que El sabían esta historia certificado. o sabían que ese estadounidense certificado? Pues de la historia sabía algo, pero siento que lo que usted dijo ahora es más profundo, más extenso, entonces, eh, pues bien por todo lo que dijo, porque está más completo. Y lo del certificado, no, levanté la mano por lo del certificado. Bueno, para los que no saben, los estados financieros certificados, lo que pasa es que cuando uno presenta estados financieros para la asamblea o para la junta de socios, esos que van cada año, que se presenta cada año, hay dos estados financieros, pues hay un estado financiero normal, pero hay dos formas hay dos cartas que se hacen. El revisor fiscal dictamina de que lo que hay ahí es cierto, pero el revisor fiscal es un órgano aparte de la empresa. Pero en la parte de la administración, que el contador hace parte de la administración y el gerente también, deben certificar, tienen que decir una carta que los estados financieros son fiel copia de la contabilidad y que los estados financieros sí están elaborados bajo las normas contables, ¿sí? O sea, son tomados en libros. Esto es muy importante porque nunca le han parado bolas a esto y yo les he hecho cantaleta a muchos con esto. Pero como no han sancionado a nadie, son relajados. Estado financiero, la norma en este momento en Colombia es la NIF. Si usted tiene estado financiero no es bajo NIF y usted certifica que no es bajo NIF, está diciendo una falsedad. Y esa falsedad trae sanciones y otras cosas que puedan suceder. Que va a como no hemos visto las sanciones, no le ponemos bolas a eso. ¿Listo? Eso es certificado. Entonces, cuando ustedes van a una asamblea general, usted como contador, o por ejemplo, a estados financieros para la asamblea o para la junta de socios, usted con el plante legal deben certificarlos. Y es una carta en la que dice que los financieros fueron fiel copia tomada de los libros, que la contabilidad llevada en debida forma, y ambos lo firman. Así de simple. Entonces, ya que pasó época de asambleas, me imaginé, pues pensé que ustedes ya habían hecho esas cartas, la han certificado y la han mandado a la asamblea. Ya que cuando uno hace las cosas por una asamblea, pues la información, uno tiene que entregar estados financieros después con las revelaciones completas. La certificación y el fiscal, el dictamen. Es el paquetico que presenta uno. Y ya el gerente da el informe de gestión y esas cosas, y lo demás que pierden del día de la asamblea, pero no siempre hay que entregar eso. ¿Fui claro ahí? Sí, señor, Daniela, gracias. Daniela Paula, yo sé que muchos trabajamos o han trabajado en empresas muy pequeñitas que no le paran bolas a esto, pero eso hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo porque todas las empresas tienen asamblea. Obviamente, hay empresas que nada más son de un dueño, pero depende cómo digan los estatutos, puede que diga que tiene asamblea. Sí, Sandra, pregunta, ¿puedes conectar el micrófono? Sandra Gallo, tiene una pregunta, pero no colocaba el micrófono. Eh, Profe, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, ¿siempre se debe hacer una carta independiente o en los mismos estados financieros se puede colocar como la notica y firmar ambos contador y representante legal? No, un certificado, una carta independiente. Certificado independiente. Es que los estados financieros son los cuatro de las revelaciones, no más. En las revelaciones, por ejemplo, si se coloca en el resumen de las políticas contables, al iniciar uno coloca que la empresa está elaborada bajo norma internacional, que lo del negocio en marcha, lo de la actividad económica, hay un resumen, pero eso es lo que se coloca ahí, pero en realidad va aparte, o sea, es como una carta anexa que es certificado y el dictamen de dirección fiscal.
Ok, profe, muchas gracias. El certificado, le repito, lo firman los dos, representante legal y el contador público en la empresa. Rosa, Rosa dice acá que ellos cada año tienen que entregar la certificación, cada año. Pero también lo piden para muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando la empresa, creo, no estoy muy seguro, creo que sí, cuando la empresa es usuaria aduanera, exporta e importa, a veces le piden para negociaciones el certificado del último estado financieros. Vamos a continuar acá. Entonces, mire que ya en el año 99 aparece la ley 550. ¿Saben cuáles o no? Tampoco. ¿Le han ido a mencionar o no recuerdan o nunca les tocó? La ley 550. La ley 550 hablaba de reestructuración, de ayudar a las empresas a poder salir adelante, una ayuda para las empresas para poder salir adelante, reestructuración de pasivos, todas esas cosas. Pero sí, Marco tuve los pasivos, pero en esta ley hay unas partes importantes. Por ejemplo, el artículo 66 dice, armonización de las normas contables con los usos y reglas internacionales para ver organizar la calidad, suficiencia y oportunidad de información que suministre a sus asociados y a terceros. El Gobierno Nacional revisará las normas actuales de materia de contabilidad, auditoría, revisoría y divulgación de información con el objeto de ajustarlos a los parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes, perdón. O sea que aquí ya están metiendo, como teníamos el decreto 2349 del 93, que estaba articulado más o menos a las normas de la IAS, IACSI, o sea, las NIC, pues ya están obligando a mejorarlas, a mejorarlas. Y en el año 2004 sale la ley 922, la que prorrogó esta ley 2 años más. O sea que esta ley ya creo que va hasta el 2006 y más no estoy. ¿Listo? Entonces, sí, Marcos, esa era la ley de sucesión de pasivos. Exacto, Rosa, esa es. Y mira, aquí ya tocaban nuevos temas. Y entonces en el 2001, sobre el 99, en el 2001, aparece la IASB, la International Accounting Standard Board. ¿Listo? Es el organismo que emite las normas contables desde el año 2001. Entonces, antes se llamaba la IACSI, que fue hasta hace año, y es la que hace las NIC, o hacía las NIC. Y el 2001 se llama, o se llama la IASB, y ya nomás se llama NIF con doble I, o IFRS en inglés. Las NIC en inglés es las IAS, IAS, y las NIF en inglés son las IFRS, para que cuando van a poner un librito o alguna cosa, no se enreden cuando van a decirlas en inglés. El comité que interpreta las normas se llamaba la SIC, SIC, y luego el 2001 ya se llaman la CINIF. Pero como ustedes lean por ahí, es que la CINIF tal o la SIC tal son interpretadores de las normas, y ahí le explican a uno lo que quiere decir el norma internacional. Hay normas que usted las lee normalmente y si no entiende mucho se puede ir a la CINIF y la CINIF le explica lo que quiere decir la norma. Una vez es que hay igual enredado, pero digamos que existe ahí, que existe porque existe. La verdad es que yo sé que nosotros tenemos mucho problema de comprensión lectora y también el lenguaje es muy técnico. Entonces a veces nos queda muy enredado entenderlo. Pues yo también pasé por eso y todavía hago cosas muy complejas para entenderlas. Entonces ya en el 2001 ya arrancó la IASB. ¿Listo? 2001 arrancó la IASB. Pero estamos en qué año? En 2001, perdón. Y las NIF son estas. En este momento en Colombia tenemos de la NIF 1 a la NIF 17. Esta 17, que con datos de seguros, reemplazó la NIF 4. O sea, la mejoraron, la quitaron y ya la NIF 17. Y la NIF para pymes, que este año ya tienen listo publicado la actualización, está pasando como darle como el vistazo final, a ver si de pronto este año sale la actualización de NIF para pymes, que la NIF para pymes, cuando arrancamos en la NIF, teníamos la del 2009 y en el 2015 hizo una actualización. Entonces, estas son las NIF que existen. Entonces, tenemos esta NIF y 28 NIC. Y tenemos esta sección de pymes, que es la parte pequeñita. Son 288 páginas, si mal no estoy. En el 2006, recuerden, en 2001 aparece la IASB. La IASB a nivel mundial. No he dicho más nada que eso. La ley 1116 de 2006 es la que es la insolvencia empresarial. Esta norma
le da al gobierno facultades de la ley 550 de forma indefinida. Y el artículo 122 dice que continúa con la propuesta de que deben armonizar las normas contables, o sea, armonizadas con las internacionales. Entonces, en el 2007 hay un proyecto de ley, el 165, que se quedó en proyecto, y dice, por el cual se adoptan las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de información aceptadas en Colombia. Ahí ya se veía venir. Se quedó el proyecto, pues se veía venir que ya íbamos a llevar contabilidad internacional en el año 2007. Y en el año 2009 aparece la famosa Ley 1314, la cual estamos este año celebrando sus 15 años, que necesito que hagamos, le hacemos unas torticas y todo para celebrar. Y esta ley, miren lo que dice, por la cual se reglamenta los principios y normas de contabilidad de información financiera y aseguramiento de la información aceptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento con esa ley. El objetivo es expedir normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información, estándares internacionales de la mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. Repito, el objetivo primero es expedir normas contables de información financiera y de aseguramiento de información, o sea, las NAI. Segundo, estándares internacionales de aceptación mundial, a que la contabilidad sea con estándares de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. Y tres, el registro electrónico de hilos de comercio y al depósito electrónico de la información. Recordemos que no sé, yo no sé la ley cuál fue el decreto en esa época que a nosotros, no sé si de pronto Rosa, si de pronto María o Ludi, recuerdan cuál fue la norma de la ley que nos quitó a nosotros la ley de antitrámites, ¿cómo es? Antitrámites, que nos quitó la obligatoriedad de ir a la Cámara de Comercio a comprar libros oficiales para imprimirlos. Aquellos que están muy jóvenes que creo que no sabían que habían libros oficiales, que uno iba a comprar a la Cámara de Comercio, libre de mayoría de balances, inventario de balances y caja diario, y había que imprimirlos para como el soporte contable. Y el antitrámite lo quitó. Y ya todo quedó en la parte electrónica, es decir, se supone que en el software de contabilidad que usted maneja, reposan esos libros contables. O los puede descargar a un PDF y colocarlos en una nube. Libros que no se pueden modificar. Luis, sí. A ver. Listo. Entonces, seguimos de acá con la historia. La letra de 14, ámbito de aplicación. Primero, personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la normatividad vigente están obligadas a llevar contabilidad. Segundo, ciertos obligados a que lleven contabilidad simplificada de acuerdo al volumen de sus activos, ingresos y el número de empleados. Tercero, para microempresas, establecerá normas de contabilidad y información financiera. El artículo 4 suena muy bonito acá, que yo empiezo ya a pelear, dice la independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y información financiera. Ojo que habla de independencia y autonomía, y en mi concepto, las normas tributarias se están metiendo o se han metido mucho en la parte de la contabilidad. Las declaraciones tributarias y soportes deben ser preparados según lo determina la ley fiscal. Entonces, no está independiente la contabilidad de la norma tributaria. Aunque la contabilidad no son impuestos, sí estaba muy contaminado por parte tributaria en este país. Ahora entonces ya en las normas de aseguramiento de información de las NAI, y es un sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de la información. Los servicios de aseguramiento de información financiera, sean contratados con personas jurídicas o naturales, deberán ser prestados bajo la dirección de contadores públicos. Es decir, estas NAI deben ser prestados bajo la dirección y responsabilidad de contadores públicos. O sea, que solamente le va a hacer uno como contador público. Usted puede tener una auxiliar que le ayude a hacer, pero usted es responsable
de esa información y lo que está haciendo ahí. Preguntas hasta ahí. No veo preguntas por acá. Rosa, en el 2012 fue la ley de trámites. Ah, listo. Muchas gracias. Decreto 019, no, el decreto ley 019 del 2012. Listo, Rosa, muchas gracias. Continuamos. Aquí llegamos pues a lo que ustedes ya creo que conocen. Esperen que fue por acá publicando la foto del grupo. Entonces ya aquí decimos quiénes son los que van a regular en Colombia esto. Entonces en la ley coloca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues ahí está la DIAN también, y el Ministerio de Industria y Turismo. Yo voy a responderle a Dina esa pregunta muy importante. Y entonces estas dos entidades, y aquí también está la Contraloría General de la Nación, esas entidades expedirían, tienen que expedir los principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad, información financiera. Esa entidad con las que expidieron todo lo que aquí se hace en NIF. Pero el Consejo de la Contabilidad Pública da su apoyo, o es su apoyo. ¿Ya? Este organismo no, es el que presenta las propuestas para que se expían las normas, porque obviamente si ustedes entienden un poquitico, esas entidades del Ministerio de Hacienda y la, y la MINTIC, yo creo que contabilidad poquito. El Ministerio de Hacienda, pues impuesto, y el otro, la de turismo, mucho menos. Entonces, el Consejo Técnico es en realidad el que le dice las propuestas que hay para poder expedir las normas. ¿Sí? Entonces, esos son. La pregunta que hizo aquí Daniel. Es que es un ejemplo que se me pierde siempre el chat. Aquí está. Antes solo las personas certificadas en NIF podrían manejar eso en las empresas. ¿Eso ya cambió? No. Cuando arrancó esto, no. Simplemente es que personas que ya sabían del tema, pues se aprovecharon, se volvieron ricas, porque eso es un negocio también, y cobraban lo que cobraron y hacían todo NIF y metían mucho miedo. Pues la gente no conocía, le metía mucho terror, que tenían que ser periodistas en NIF, que no, nada de eso. Que conseguir evaluadores y no, es que los casos que yo me encontré en el camino fueron demasiados y era por eso, pero no, realmente si usted sabía el tema, usted podría tranquilamente hacer los cambios a norma internacional, porque eso ninguna parte dicen a usted, muestre mi certificado de NIF, para nada. Entonces, eso nada más fue como ¿cómo es que se dice por ahí? Un rumor de barrio por ahí, pues, con respecto a eso y fueron muy descarados, pero obviamente estaba su negocio. O sea, así como yo critico, digamos, los tributaristas, porque les encanta que en Colombia tengamos tan mala legislación, porque ellos se lucran de eso, pues también muchos contadores o personas que saben de eso se lucraron mucho de esto al comenzar a parte de la NIF. O sea, la gente, me parece que la ética está un poquitico ya golpeada en muchos colegas y aprovechaban y se consiguieron la práctica. No digo que mal conseguida, pero como dicen aquí en Antioquia, según el marrano. A uno le da rabia porque me parece que fue un descaro, pero bueno. Entonces continuemos de acá. Entonces, mire, al año 2012, ojo que en la ley 1314 o en el 2009, en el 2009. En el año 2012 saca el decreto 2706 y este reglamenta la ley 1314 del 2009. O sea, 3 años después. ¿Listo? Y acá, y nos dice a nosotros, es el cronograma de aplicación. Entonces, es decir, tenemos que meternos en esto. Y empezamos. Que preparación obligatoria el año 2013. Que transición el 2014 y hasta, o sea, el ESFA en 2014.
Periodo de transición 2014. A diciembre de 2014, los últimos estados bajo 2649 y 2640, y 2650. Y fecha de aplicación ya en NIP desde el año 2015. Este era el programa de aplicación que tenía yo al comienzo. Eso luego lo partieron en grupo 1, grupo 2, grupo. Es lo que vamos a la próxima clase. El grupo 3 le tocó el primerito. Es decir, en enero 1 del 2014 o 30 de diciembre de 2013, les tocó hacer el ESFA. El ESFA. En el 2014 hicieron la transición y en el 2015 ya prestaba estado financiero bajo NIF. Y el grupo 2 empezó en el 2014. Diciembre del 2014, o sea, enero del 2015, hicieron el ESFA. En 2015 la transición y en 2016 ya contabilidad bajo NIF. Por eso yo digo que desde 2017, o sea, hace 7 años, todas las empresas deben tener ya contabilidad bajo norma internacional. A ver qué pregunté por acá. ¿Qué razón no le daba a mí? Sino terror, porque le cuento que llevar doble registros. No, el problema de doble registros, Rosa, era porque no habían los software todavía, entonces decían que hagamos 2 libros y aparte la DIAN también ayudó mucho eso. O sea, la ley colombiana es horrible, entonces es que llegues que un libro de operaciones diarias, que un libro, es que el libro tributario, un montón de cosas ahí, porque tampoco sabían qué estaban haciendo. Entonces enredaron toda esa vuelta ahí, pero no. Y incluso todavía llevan 2 libros hoy en día, la gente. Listo. Esta cuenta, este 2012, ese año 2012, que como ya dicen cómo tenemos que separar los grupos, tiene, o sea, pensemos, si quieren coloquen las cámaras que ya no colocamos más ya terminamos la presentación. A ver quién recuerda. Repito, repito, la ley 1314 es del 2009. Este decreto fue en el 2012, 3 años después. Y ahí nos colocaban, hay que empezar a hacer esto a partir de tal fecha, o sea, a la berraca. ¿Qué creen ustedes que pasó en esos 3 años para que nos metieran eso en la berraca? ¿Mm? No valen todos, pues. ¿No saben qué pasó en el 2012? En el 2012 se celebró en Colombia el primer tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, por eso, ahí bajo cuerda, que no se ha hablado mucho, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, esas entidades presionaron para poder tener una contabilidad supuestamente limpia, clara y transparente, como es el lenguaje del norma internacional. Entonces lo metimos en la berraca. Por eso, yo siempre he pensado que normas fueron mal diseñadas, mal montadas y, y fue un negocio para mucha gente. Ya después, con el tiempo, la han venido organizando poquito a poquito, pero de manera muy lenta. Bueno, acá dice Luis, muy pocas empresas aplicaron la norma. Daniela dice, no sabían cómo aplicar en Colombia, había muchas interpretaciones diferentes. Vanessa dice, no estábamos preparados y los temas fiscales eran como prioridad. Vanessa, eso todavía hoy es la misma cosa. Hoy la gente nada piensa en impuestos. Por ejemplo, habemos 35 en el grupo en este momento, acá, y se inscribieron como 300 personas. Y si hacemos una charla de tributaria, de régimen simple o eso, aquí habrían 100 personas. Esa es la respuesta a lo que se acaba de decir. Paula dice, hay empresas que aún no aplican las NIF y tantos años que vienen a implementarlas. Claro, yo no veo la hora de que sancionen a las empresas por eso. No veo la hora. Y también a los contadores que firman
balances que dice que son bajo NIF. Porque si vuelve para impuestos, sí le corremos a todo, pero para esto no. Esta era la historia de la NIF. Ahora sí, preguntas, eh, ¿qué no sabían? ¿Qué sí sabían? ¿Qué se lleva nuevo hoy? Pueden colocar el micrófono tranquilamente. O están haciendo otra actividad que como están tan callados que... Buenas noches para todos. Habla Marco Collantes. ¿Cómo me les va? Marcos, ¿qué más, Yo Dios? quisiera, bien, hombre, gracias. Yo quisiera adicionar a lo que dice Carlos en cuanto al tema de las certificaciones, que hay casos como cuando uno recibe una contabilidad que viene de otro contador y le toca certificar el estado financiero o cuando prepara los estados financieros, uno podría colocar o debería colocar una nota en los estados financieros mencionando que los estados financieros del año anterior, que como son comparativos, fueron preparados por otro profesional. Esto muchas veces los colegas o algunos colegas no lo saben y de pronto no colocan esa aclaración. Y pues como saben ustedes, uno es responsable cuando firma un estado financiero, pues de las cifras que están contenidas en él. Por esta razón es importante adicionar esta nota o en las notas o en la misma certificación cuando uno certifica estados financieros para entidades financieras o para las cámaras de comercio. No sé si de pronto alguien quiera complementar este comentario. Alguien más que tenga que ver. Sí, igual, tiene toda razón. Es que uno tranquilamente podría certificar todo y dejar mucha claridad. Que hay gente que recibe contabilidades prácticamente a ciegas y uno nada más es responsable del año que hace, o lo que está haciendo. No, un saludo, Omar, que verte por acá, qué bueno, que colocaste en la cámara. Eh, René dice, probablemente gracias por tu tiempo y excelente contenido. Cuando uno sale de la universidad, sale muy crudo en el tema y en verdad le da miedo a uno. Sandra siempre va a criticar eso. Yo creo que la contabilidad fue muy mal enseñada. Incluso el 20 fue mal enseñado. Hola, ahí se dice, la adaptación de las NIF es muy importante. En mi caso, se me es difícil implementarlas, me enredo mucho. Un tip, profe, para estudiar mejor. Haga el curso conmigo. Carolina Pérez, es decir, si uno entra en enero y febrero, que ya no podemos decirlas, se dejaría esta nota. Miren, la certificación es decir que la contabilidad está hecha en debida forma y fielmente tomada los libros, pero uno podría colocar la nota de que su responsabilidad es que recibió la contabilidad de tal fecha, en tal forma. No creo que tenga problema para eso. Así como yo le digo a mucha gente, a la gente, usted cuando usted haga una propuesta contable en una empresa nueva, coloque que de la fecha hacia atrás usted no tiene ninguna responsabilidad. Así ayuda a desatrasar o organizar cosas, no es responsabilidad. Sanciones o cosas de estas para curarse en salud. Vea lo que dice Rosa, muy importante. Por cada nota que les fueron preparados por otro contador u otro profesional. Pero usted nunca ha hecho una certificación de estados financieros. Nunca le ha tocado todavía. John, ¿te ha tocado certificar? No. Eso, hay que poner mucho cuidado con eso, porque uno sabe cómo recibir la contabilidad. Y si eso arrastra dos, es mejor hacer la salvedad. Es como con un registro fiscal puede tranquilamente dictaminar con salvedades. Yo podría decir, la contabilidad no es bajo norma internacional. Cuando yo diga eso, la contabilidad es falsa. Una certificación que uno siempre hace certificando estados financieros es cuando se entregan informes a super sociedades, Carlos. Esa es una certificación obligatoria. Ajá. Karina dice, Entonces, sí, ¿cómo? no digan. Sí, existe un modelo en donde la superintendencia le envía a uno, le dice, usted tiene que entregar
esta carta y debe firmar representante legal y contador, inclusive revisor fiscal, donde se certifican y se dictaminan los estados financieros. En una sola carta solicitan eso. Eso comúnmente es para el informe de super sociedades, que inclusive a partir de este mes del 15 de abril, creo que es, comienzan los vencimientos de la transmisión de el XBRL. Ujú. Sí, empiezan ya entre 15 días, creo. El 15. Por- El 15. Sí. Lo que pasa es que como esa entidad, el año pasado sacaron un decreto, una circular, y dijeron que iban a notificar a cada empresa con Sí, notificaron. Sí, Sí, donde estoy hay una carta. pero no habían publicado fechas de vencimiento y no querían publicarle a cada uno cuando les tocaba. No, ahí la carta decía la fecha por los dos Por ni- últimos dígitos. Sí. Ah, listo. Tengo que mirar porque no tenía yo esa circular de diciembre, con la que yo hago el cuaderno que yo, por ejemplo, comparto, no tenía fechas porque decía eso. No, pero ya es todos los abriles de ahora en adelante, Quedó todos abriles. sí, fijo. Listo. Carolina me dice acá, NIF y UASG, ¿qué tan diferente es? Yo que está hablando de la USGAP. USGAP es USGAP. La USGAP es la norma de Estados Unidos. La USGAP. Tienen algunas diferencias, pero son muy, muy similares. Por acá dice Naina, sí, para renovación de RUP, para los licitantes, sí están notificando. Ah, sí. El RUP saben que es un instrumento público, un documento público, y es para licitar, y si por ejemplo yo hay competencia de otro, el competente tranquilamente puede venir a revisar y me puede mandar de que la contabilidad mía sea falsa, o sea, yo puedo tener unos balances ahí mostrando unos indicadores, porque esos son indicadores de que tenga, digamos, solvencia, liquidez, endeudamiento y todas las cosas, y que tenga mucha experiencia en el sector y me puede comprobar que estoy diciendo mentiras. Marisa dice, esta creación aplica igual que en el informe del Tribunal Fiscal, con sus primer el año no auditó los estados financieros del año anterior. Sí. O sea, tenemos muchas herramientas para defendernos de todos, se cogen contabilidades nuevas y de pronto cosas no muy santas. Tenemos que tener un poquitico más de conocimiento del tema y también ser un poquitico más, yo digo siempre un poquitico más mierditas, pues como más bravito y no dejarnos como tirar el agua sucia en la cabeza, que hay gente que es muy calladita, bueno, sí señor, no. A veces hay que poner como los puntos sobre las IES y decir las cosas como son. Porque como leí en el historial, mire que hay mucha responsabilidad de la gerencia. Mucha responsabilidad de la gerencia. Yo sé que tiene muchas empresas pequeñas, que el propietario es el dueño, hace lo que le dé la gana. Pero también hay que concientizarlo con respecto a eso. Es una sociedad. Así sea el solo, es una sociedad. Listo. ¿Qué tal la charla? ¿Qué tal la historia? Si la conocían así, toda completa. Mire que yo siempre he dicho que la historia tiene que ver con todo. O sea, hay que mirar la historia siempre. Esa historia fue muy completa, profe. Súper, súper completa. ¿No la compartes? ¿Qué? ¿El PDF? Sí, claro. Sí, muy buena, profe. Buenísimo. Sí, claro, el PDF se lo regalo. Lo que pasa, yo grabo por si de pronto queda bien como para subirla a YouTube. Cuando queda muy mal, yo no la subo, pero yo la grabo. Pero el PDF yo la envío. Es No, más, profe, pero la clase quedó bien grabada porque está muy bien explicada y la puede uno ver y ver y volverla a ver. bueno, vamos a ver.